Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte? Este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como también la clase de eliminación y debilitamiento de parásitos energéticos en la casa y en las personas. Haremos una clase de meditación cósmica para el contacto con el yo espiritual. Y ese mismo día haremos la limpieza energética de la sangre, así como también la extracción de la mente reptiliana. ¿Cómo están, people? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica. Hoy estoy precisamente detrás de mi casa en este enorme bosque que tenemos. Creo que ya te he contado que Suecia básicamente es un país donde probablemente un 60 o 70% del país es bosque y un pequeño 30 o 40% es que hay personas. Habemos civilization. Hoy vamos a hablar un tema que es bastante interesante, en los cuales pues me lo topé en mi trabajo con alienígenas. Hoy vamos a hablar acerca de los híbridos. Los híbridos los podemos catalogar en dos aspectos. El híbrido físico, biológico, que es aquel en donde se juntan dos especies y se forma una. Por ejemplo, un alienígena gris, y se junta con un humano, y estos se fusionan. Y al fusionarse son híbridos. Es la unión de dos especies totalmente diferentes. ¿Ok? Está la categoría número 2. La categoría número 2 es en el cual el alma no pertenece al conglomerado de almas terrícolas, sino que pertenece al conglomerado de almas de otras regiones estelares. Te pongo un poco más en contexto. Pon tú que existe la constelación de Cygnus, o se le conoce como la constelación del cisne. La constelación del cisne, hay unos seres alienígenas que son muy parecidos a los gringos que conocemos en Latinoamérica, o los suecos, o los ingleses, es decir, la facción blancos, ojos verdes y rubiecitos. Esas almas del planeta Cygnus deciden encarnar en la Tierra. Entonces, el alma es de otro planeta, pero utilizando el cuerpo físico terrestre. Ahí es un hibridaje también. ¿Por qué? Porque el alma no pertenece a la especie terrícola, pero sí está utilizando un cuerpo terrícola. ¿Entendimos ese concepto? Dicho eso, welcome to the jungle. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte? Este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como también la clase de eliminación y debilitamiento de parásitos energéticos en la casa y en las personas. Haremos una clase de meditación cósmica para el contacto con el yo espiritual. Y ese mismo día haremos la limpieza energética de la sangre, así como también la extracción de la mente reptiliana. Los híbridos los hemos estado escuchando desde hace miles y miles de años. Y de hecho hay sospechas de que hay un hibridaje desde hace muchísimos cientos de años. Por ejemplo, usted conoce seguramente a los discos Dropa. Los discos Dropa son unos que encontraron adentro de una cueva.
Estos discos, curiosamente, lo que usted empieza a ver ahí son unos alienígenas grises que están básicamente en un entorno de un espiral. Ahora, ¿sabe usted que donde ellos se establecieron o cayeron o fueron náufragos del espacio, empezaron a salir unos personajes, unas personas en los cuales eran de la misma estatura que los extraterrestres grises? Número uno, su piel era entre morena y grisácea. Así era la región de este lugar donde estaban los extraterrestres grises. Pero otra cosa que llama mucho la atención es que estas personas, cuando se les hace la prueba de sangre, es un 60% humano y un 40% que se desconoce de qué es ese tipo de sangre. Pero se empezó a originar justamente cuando estos grises caen en estas zonas de China. Te pregunto, ¿habrá sido realmente el primer hibridaje que empezó a darse? Si nos vamos a la antigua Grecia, si empezás a recordar, hay dos clasificaciones de la élite: los dioses y los semidioses. Los semidioses son aquellos en los cuales su padre tiene un origen divino y su madre tiene un origen terrestre. Entonces, el dios se juntó precisamente con el humano o la humana y de ahí nace un híbrido. Este híbrido tiene superpoderes, como por ejemplo Aquiles. Aquiles era un guerrero, en donde tenía su padre, que en este caso venía del Olimpo, y tenía también su madre, que era terrícola. Entonces a eso se le llamaba un semidios, es decir, era un híbrido, tal cual como lo conocemos. Y cuando empezamos a ver esas historias, nos empezamos a dar cuenta de que en esos entonces había mucho experimento en híbridos. De hecho, en la misma Grecia, vos podés percatarte cómo habían animales que también eran híbridos. Animales en los cuales les colocaban el cuerpo de un león y la cabeza de un águila. O el cuerpo humano y la cabeza de un toro. O el cuerpo de un caballo y el tronco, los brazos de un ser humano. Te dabas cuenta que también existía desde esos tiempos una especie de hibridaje, pero con criaturas. Así como también un hibridaje entre esos seres celestiales que denominaban dioses y el ser humano. Pero esto también lo podemos encontrar incluso en la Biblia. En la Biblia se habla de un aspecto muy interesante. Te dice que los ángeles caídos, los ángeles que llegaron a la tierra, empezaron a ser enamorados por las caderotas de las mujeres, por esas cinturas, por esas nalgotas, esas chichotas. Entonces los ángeles cayeron rendidos. Imagínese usted, si los ángeles caen rendidos ante eso, ¿cómo el hombre no va a caer rendido ante eso? Diablo, qué difícil me la pusiste. Es que tenía una gran razón Vicente Fernández en su canción Mujeres. Oh, mujeres tan divinas. Es que tenía toda la razón. Si el propio ángel cayó estupidizado por las mujeres, ¿cómo uno de hombre no va a caer? ¿Cómo uno de hombre no va a caer? Imagínese usted. En estos tiempos cuesta ser fiel, honestamente. Cuesta mucho. Pero se puede, pero cuesta. Eso sí. Es que Dios se pasó, la verdad. Cada vez tiene más sentido la canción de Ricardo Arjona. Mujer. Wow, qué cosa, ¿va? Pero bueno, sigamos con la historia. Cuando descienden los ángeles, entonces dice que se juntan con las mujeres. Es decir, que hacen un hibridaje. ¿Y sabe usted qué es lo que salió? Nacieron los gigantes. Eso es lo que dice el relato de la Biblia. Entonces, el primer ejemplo del que yo te estaba dando, de lo genético, cuando se junta con otro material biológico, es el primer hibridaje, ¿ok? Pero, ¿qué sucede en este caso cuando pasa a un segundo nivel? En el segundo nivel nos podemos ver precisamente en la creación, que esa parte es muy interesante. En la creación, por ejemplo, cuando viene Dios, y Dios agarra el cuerpo físico, el cuerpo humano. Dice que Él coloca el hálito de vida, es decir, la parte espiritual, la introduce dentro del cuerpo y ahí se forma el primer hibridaje, ante lo celestial, el alma, como quieras denominarlo, y precisamente el cuerpo físico.
Ahí vemos que se establecen estos hibridajes. Ahora, ¿qué sucede en este caso en la actualidad? ¿Qué puede suceder? Vamos a entender esto mucho más a profundidad, pero ahora precisamente con las palabras de un excongresista. Vamos a escuchar lo que dice este excongresista referente al mundo híbrido. Así que escuchemos esta parte y luego la vamos a comentar. El supuesto programa de cría híbrida, alienígena y extraterrestres capturados reproduciéndose con humanos. Para una pregunta en dos partes, ¿por qué hablas de esto ahora que ya no estás en el Congreso y qué opinas al respecto? Bueno, estaba dando una entrevista a mi buen amigo Benny Johnson y él me preguntaba sobre algunos de los informes más extraños que había recibido sobre estos temas de UAP y ovnis. Y en realidad no fue un informe que recibí en Washington, D.C., no fue un informe que recibí en un entorno clasificado, ni siquiera en el Capitolio. Estaba de regreso en Crestview, Florida, en mi oficina del distrito, y un miembro del servicio que estaba vinculado a la misión del 7º Grupo de Fuerzas Especiales en Camp Bull Simons, cerca de la base aérea Eglin, donde se realizan muchas pruebas de armas, solicitó una reunión con su congresista. Y cuando personas con uniforme querían reunirse conmigo, yo no se lo delegaba al personal. Yo personalmente tomaba esas reuniones. Y él llegó acompañado de 2 contratistas de defensa, de cabello canoso y trajes oscuros, y expuso su acusación de que existía un programa dirigido por el ejército, donde básicamente traficaban personas hacia estos entornos de reproducción, donde entidades del espacio exterior eran capturadas y retenidas para ese propósito. Ahora, para ser claro, en la reunión estaban conmigo mi asesor legal general y mi principal agregado militar. Ambos pensaron que la presentación era un disparate. Pensaron que este era un miembro del servicio que, ya sabes, estaba tramando algo o no estaba completamente en sus cabales. Pensaron que los otros participantes en la reunión podrían haber sido simplemente unos locos. Así que no hicimos lo que se nos pidió, que era organizar una redada simultánea en varios lugares junto con miembros del Congreso. El Congreso en partes del país donde se alegaba que este programa se movía de un lugar a otro. Así que ya no estás obligado por el secreto. Dime qué piensas. ¿Esto es alienígena, extraterrestre, demoníaco? ¿Qué opinas? Bueno, no lo sé. De verdad que no lo sé. Y creo que hay presión para que los líderes tengan una opinión definitiva sobre esto. Y francamente, el acceso a la información que buscábamos del ejército sobre los UAP, sobre naves recuperadas, sobre biológicos, hubo tal esfuerzo para mantenernos alejados de eso. Cuando solicitamos poder de citación, luchamos contra los líderes del Congreso que se interpusieron, miembros de ambos partidos políticos. Cuando quisimos hablar con ciertas personas de la comunidad de inteligencia, nos dijeron que había un nivel diferente de acceso o de clasificación. Debíamos obtener una aprobación o designación. Como dijiste, estuve 8 años en el Comité de Servicios Armados y no aceptaba que los generales me prohibieran ver firmas de radar o hablar con pilotos que tenían historias extraordinarias sobre estos eventos. En ocasiones nuestras investigaciones sí revelaron información importante. Fue la investigación que lideró el congresista Burchett la que permitió que David Grush expusiera su papel en la recuperación de naves y que la CIA mantenía una unidad de recuperación de naves. Así que la investigación sigue en curso. Personas como Eric Burleson, un congresista de Missouri, Ana Paulina Luna en Florida, están haciendo un gran trabajo en esto. Entonces, ¿qué viste que puedas compartir con nosotros? ¿Qué te hizo detenerte y pensar que, sabes, esto es algo grande, algo que el pueblo estadounidense necesita saber, especialmente si nuestros impuestos están pagando por estos experimentos? Me refiero a un programa de cría de híbridos alienígenas. ¿Viste algún resultado de todo esto? No. Solo recibí una sesión informativa al respecto. Y, de nuevo, la conclusión general fue que no estaríamos en condiciones de llevar a cabo una redada simultánea, que era el único paso lógico a seguir en la investigación. Así que no se tomaron otras medidas al respecto, aparte de recibir una información un tanto extraña e increíble. Hubo cosas que sí vi con mis propios ojos. Eso me preocupó. Y la mayoría de las veces eso ocurría cuando veía videos que habían sido desclasificados o publicados por la Marina de los Estados Unidos. Y también cuando observaba diversas firmas de radar. Siempre me preocupaba cuando revisaba un radar grabado y veía en la atmósfera o en la pantalla algo que simplemente no parecía ninguna tecnología que poseyera Estados Unidos, y cómo funcionaba la propulsión y cómo la fusión de objetos entre sí y fuera de sí parecía ocurrir de una manera rítmica, pero también de forma indetectable. Y era así. Hubo momentos que me hicieron hacerme más preguntas que el informe sobre el programa híbrido jamás lo hizo. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? El presidente Trump dijo que va a revelar todos los archivos UAP. Y conocemos el proyecto Blue Beam. Sabemos que hay cosas que no quieren que sepamos. ¿Por qué? ¿Y por qué está saliendo todo esto ahora? Creo que, en general, los líderes no quieren que la gente tenga miedo. Eso no es específico del tema UAP, ya sea guerra o paz, ya sean condiciones económicas.
los líderes quieren que sus ciudadanos se sientan seguros y protegidos. Y cuando no hay respuestas fácilmente explicables sobre cómo se mueven los objetos, o la velocidad, o la propulsión por plasma, todas estas cosas diferentes sobre las que estamos aprendiendo cada vez más, resulta inquietante. Lo que él mencionaba sí es muy interesante, como él lo contaba. Pero aquí nos enfrentamos también a lo que saben los congresistas actuales. Hay una cosa que me llama mucho la atención, de la que habla un congresista. Cuando le preguntan acerca de las palabras que mencionó Matt. Escuchemos esta parte. Todavía no me he puesto el sombrero de papel aluminio, congresista, pero me pregunto, ya sabe, ¿cómo reacciona usted a eso? Porque usted está conectado, usted está en el subcomité de OVNIs. Quiero decir, solo me pregunto qué opina usted al respecto. ¿Ha escuchado algo así? Bueno, todavía soy miembro del Congreso, así que realmente no puedo comentar mucho sobre lo que dijo Matt. Pero diré esto. ¿En serio? ¿Hablas en serio o es que...? Es 100% en serio. He sido 100% serio. He recibido informes de prácticamente de todas las agencias del alfabeto que existen. Y solo te diré esto. Si ellos publicaran las cosas que yo he visto, te quedarías despierto. Estarías despierto por la noche preocupado o pensando en estas cosas. Solo necesitamos divulgarlo todo. Estoy harto de esto. Bueno, fui breve. Solo te diré esto. La semana pasada fui breve al respecto, o mejor dicho, hace 2 semanas. Y habría prendido fuego a la tierra. Creo que este país se habría desmoronado si hubieran escuchado todo lo que yo escuché. Exigirían respuestas y nosotros también debemos hacerlo. Pero, ya sabes, nunca va a salir a la luz. Desafortunadamente, sigue ocultándose una y otra vez. Y las personas que lo saben están muriendo o desapareciendo, según sea el caso. Wow. Y para que conste, no soy suicida ni corro riesgos. Me alegro de que hayas dicho eso. Me quedo sin palabras, congresista. Y No, debería serlo. Deberías estarlo. Y le dije al presidente, públicalo todo. Y el problema es que las personas que rodean al presidente no lo saben. Y el presidente no sabe qué preguntas hacer. Unos pocos nos reuniremos con el presidente para asesorarlo sobre qué preguntar y dónde buscar. Estamos en reuniones, direcciones y dicen ubicaciones de objetos, solo diré eso. Y el público tiene derecho a saber eso. Quiero decir, son tus impuestos. Absolutamente. Ha captado mi atención, congresista. Le agradezco que haya sido tan sincero esta noche y esperamos tenerlo de vuelta. Sé que Trump quiere revelarlo. Creo que quiere ser quien lo haga. Tim Burchett, gracias. Imagínese usted cuántas cosas dice él que si las personas normales las vieran, entonces, ¿qué pensaría? Colapsaría. Eso es lo que él menciona. En mi mundo, en el mundo de mi trabajo cósmico, aprendí a que en Estados Unidos existe la fabricación, efectivamente, de personas en las cuales específicamente se trata en el área de la ciencia, así como también en los soldados. Conocí un caso puntual, de forma física. En este caso, la reunión fue en Inglaterra, en Londres. En una ocasión, fui a Londres a hacer un trabajo cósmico. Ahí estaba otra persona. Esta otra persona, yo honestamente no creía mucho lo que él mencionaba. Pero él me dijo que él era un híbrido. Y claro, en los informes que yo tenía y lo que yo había visto, habían híbridos que sí se detectaba de que eran un poco humanos y un poco extraterrestres. Sí se notaba una gran diferencia. Y entonces pasaban desapercibidos, pero de todas maneras, en el fondo, usted sabía de que esa persona al menos se miraba raro. Al menos te levantaba sospecha y decía, oye, está un poco raro. Pero no concluías en que pueda ser un híbrido. Cuando estoy hablando con esta persona, recuerdo que estábamos en un hotel, estábamos en el lobby porque ahí nos iban a llegar a recoger. Esta persona era un miembro del ejército. No puedo nombrar el país, pero puedo decirle que era un país de Europa. Y me decía de que él era un híbrido y le pregunto cómo era un híbrido. Yo no entendía a qué se refería con un híbrido. Entonces él decía de que él tenía genética de personas que venían de Alpha Centauri. Hay personas que vienen de otros planetas en los cuales su sistema nervioso es mucho más fuerte.
su sistema óseo, es decir, sus huesos son mucho más resistentes. Incluso sus huesos no necesariamente tienen la misma composición que la nuestra, sino que sus huesos a veces están en combinación con titanio. Fíjate esto que es muy, muy curioso. Entonces decía de que estas personas que tienen estos huesos en fusión con el calcio y el titanio, sus huesos eran mucho más fuertes y podían llegar a hacer cosas mucho más grandes en cuanto a la fuerza y resistencia que el humano normal. Él decía de que él podía llegar a romper una pared sin hacerse daño, sin hacerse ninguna fractura, que él podía llegar a saltar hasta 60 metros sin tener ningún tipo de problema, ni fractura, ni nada. Claro, honestamente, me empecé a imaginar los superhéroes que saltaban de edificios y no les pasaba nada, o a Goku, que referente tiraba un puñetazo y rompía toda una montaña y a él no le pasaba nada. Luego le digo si él me puede dar una demostración y me dice que sí, que me puede dar una demostración, pero luego que nos lleguen a traer. Cuando nos llegan a traer, vamos a una especie de montaña. Hay montañas en las cuales no son montañas, incluso son artificiales, solo que se abre como una escotilla y usted puede entrar a esa montaña y se da cuenta que son oficinas. En muchas ocasiones oficinas del gobierno secreto y en otras ocasiones son de militares. Entonces, cuando fuimos ahí, él me dijo que me iba a enseñar. Bro, y yo lo vi saltar a ese hombre de aproximadamente unos 60 metros. 60 metros lo veo saltar. Y yo dije, este vato se mató y me van a echar la culpa a mí. Eso fue lo primero que pensé. Que a mí me iban a echar la culpa, lo veo que salta y lo voy viendo que se hace pequeño y cae y se levanta y me saluda. Brother, a mí casi que me daba un infarto porque lo primero que pensé fue eso. Van a decir que yo lo empujé. Eso fue lo primero que yo pensé. Bajo el ascensor, voy y le digo, estoy impresionado, le dije, pero me asusté porque pensé que si vos saltabas iban a decir que yo era el que te había empujado. Y me dijo, no, yo quería enseñarte que yo sí soy un híbrido. Luego vi cómo él quebraba un concreto, pero grueso, y lo quebró y no se rasguñó para nada. Entonces él me dijo que también la piel que él tenía era de unos seres que venían de Epsilon Eridani. En el episodio anterior le comentaba de eso. Él decía que habían seres en los cuales su piel era muy dura, como si fuese la de un reptil, pero su apariencia era muy normal como la que nosotros tenemos. Entonces, él decía que su piel era tan gruesa y tan poderosa como lo de los seres de Epsilon Eridani, y que sus huesos era una combinación de titanio con la sustancia que están hechas los huesos de nosotros, los terrícolas. Entonces, él decía de que habían fabricado muchísimos soldados para ir a pelear a la guerra. Esta parte a mí me llamó mucho la atención porque de repente empecé a ver algunos videos cuando llegué a casa, cómo era que habían policías que no parecían policías. Incluso en Corea del Norte empecé a ver unos soldados que eran demasiado grandes, más por encima del rango normal. O de repente veía policías de Estados Unidos que vos te dabas cuenta que ese hombre no parecía normal, parecían como una especie de mutantes. Entonces, desde esa experiencia me di cuenta de que dentro del ejército de Estados Unidos hay muchas personas que son híbridas y que tienen una gran resistencia, no tanto por el entrenamiento que puedan tener, sino porque ya de por sí su genética es fuerte, tanto en la piel, que es protectora, porque él decía que le podían disparar y costaba que su piel le penetrara a los demás órganos una bala. Aparte de eso, decía que sus huesos eran bastante fuertes, y al menos yo pude ver que efectivamente el tipo no estaba mintiendo y él estaba diciendo la verdad. Esta es mi experiencia cuando vi a un híbrido. Dentro de los archivos del mundo extraterrestre, empecé a encontrar de que habían una especie de ensambles en donde muchos alienígenas empezaron a hacer fusiones con la humanidad, pero en diferentes sectores de los continentes. Por ejemplo, los extraterrestres grises, ellos se fusionaron en Asia con el prototipo de humano, y de ellos son los que salen los chinos. Si vos empezás a ver, los chinos
son los únicos en el planeta que son muy raros. De ahí puede que tengamos algún tipo de variación, los gringos con los latinos, con los africanos, podés verlo, pero siempre tenemos casi los mismos rasgos. Pueden cambiar los ojos, etcétera, etcétera, pero solo eso. En cuanto a los chinos, desde su perspectiva es muy diferente. Su cráneo es muy diferente a lo de nosotros. Y eso es ¿por qué? Porque los chinos fueron una civilización que se fusionaron con los grises. Y de ellos es que tenemos la civilización china, japonesa y la coreana. De ellos. En cuanto a nosotros, los latinos, nosotros tenemos una fusión que venimos de 3 constelaciones diferentes. Una es de la constelación de Maya. Maya es una de las estrellas de las Pléyades. La gente que vive allá es muy parecido a nuestro color de piel, pero al mismo tiempo sus ojos son un poco rasgados. Ellos son los padres creadores del área de Mesoamérica, pero al mismo tiempo son los padres creadores de los tibetanos. Cuando usted empieza a ver algunas letras y algunos parecidos que hay entre la gente del Tíbet y los mayas, te vas a dar cuenta que hay algo que se parece, que hay como letras que se repiten, que es muy imposible que los mayas viajaran hasta allá, así como era muy imposible que los del Tíbet viajaran a Latinoamérica. Pero sí compartíamos casi un mismo sistema, y era porque nuestros padres, los creadores de una facción de Latinoamérica, venían de ahí, de las Pléyades y específicamente de la estrella que se llama Maya. Ahora, en el caso de la gente nórdica, esos son los más típicos. La facción blanca, ojos verdes, o rubia o pelo negro son los más típicos. Los más raros en el universo somos los de color morena, lo de este color de piel. Y como estábamos en peligro de extinción, entonces cuando nos trajeron, a nosotros nos programaron para que nosotros nos reprodujéramos. Si usted empieza a hacer una evaluación, te vas a dar cuenta que Latinoamérica es mucho más poblado que el continente europeo. Te vas a percatar de eso. Entonces, cuando fueron creando al humano, le dieron ciertas programaciones. Y nosotros, los latinos, estamos programados para tener hijos. Date cuenta cómo nosotros en Latinoamérica, lo primero que hacemos es graduarnos de papá y después nos ponemos a buscar un trabajo o después nos ponemos a estudiar. Pero básicamente, lo primero es convertirte en padre. En cuanto a Europa, las cosas son diferentes. Ellos primero son jóvenes, disfrutan, después son padres y después ven cómo arreglan su economía. En el mundo de Suecia las cosas cambian. En el mundo de Suecia primero disfrutas tu vida, te haces de tus cosas y después te convertís en papá. Pero los latinos tenemos esa programación de reproducirnos. ¿Por qué? Porque nuestro color de piel y nuestra especie es muy escasa en el universo. Entonces somos como una especie de peligro en peligro de extinción. Y bueno, para culminar, si usted no lo ha pensado así, pues ya se lo digo. Jesús, de la misma manera, era un híbrido. Así que familia, espero que le haya gustado este programa. Mi nombre es Marcelo Larí, se les quiere y de gratis. Y nos vemos en el próximo episodio de Biografía Cósmica. Hasta pronto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte? Este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como también la clase de eliminación y debilitamiento de parásitos energéticos en la casa y en las personas. Haremos una clase de meditación cósmica para el contacto con el yo espiritual. Y ese mismo día haremos la limpieza energética de la sangre, así como también la extracción de la mente reptiliana.